al Señor. Ahora sí, bienvenidos hermanos a su programa Conquistando Nuestra Tierra, a esta edición del día miércoles, hoy día 3 de marzo ya, gloria al Señor, del 2021. Alabado sea el nombre de Jesús. Bueno, gloria al Señor, gracias al Señor que una vez más estamos de regreso en este programa. Habíamos salido por unos días, gloria al Señor, mientras ajustábamos, gloria al Señor, lo que era los horarios de programación. Ya como vieron ustedes anteriormente, estuvo con nosotros nuestro pastor Carlos Ruiz y su esposa Elba Becerra en el programa de Embajadores de Cristo, gloria al Señor, nueva programación de los días miércoles, gloria al Señor. Por eso habíamos aguantado unas cuantas semanas al salir al aire de nuevo con el programa Conquistando Nuestra Tierra. Ahora sí, ya estamos en nuevo horario, que son las 20 horas de aquí de Dallas, México y Centroamérica, y las 23 horas de Argentina y Chile. Así que estaremos todos los miércoles, primeramente con Embajadores de Cristo, y luego Conquistando Nuestra Tierra, su programa de pregunta y respuesta, dejando la religión y entrando en la razón. Y por ahí nos va a acompañar nuestros queridos hermanos del equipo de la cadena. Ya entró nuestro hermano Félix Encina en esta noche. Dios te bendiga, Pastor Félix. Estoy aquí desde Garland, Texas, United States. Bendiciones. Y mi hermano Félix desde Bendiciones para todos. Lanús. Dios les bendiga. ¿Me escuchan? Te escucho bien, ¿me escuchas a mí? Muy bien. Bendiciones para todos. Aquí estamos. 23 horas 6 minutos en la Argentina, la misma hora en Chile. Iván está esperando la invitación seguramente para entrar, apóstol. No, ya hace rato la envié. Así que tarda un poquito a veces para poder entrar. Pero bueno, aquí estamos y tengo varias preguntas para hacerle en esta noche, ¿eh? Ay, gloria al Señor. Varias preguntas. Bien. Bueno, como le decía a la audiencia. Venimos afilados y apóstol, prepárese. Amén, gloria al Señor. Como le decía a la audiencia, gloria al Señor, estamos aquí de regreso los días miércoles, ¿verdad? Habíamos puesto una pausa hasta que ya arregláramos el horario juntamente con Embajadores de Cristo. Felicitamos a los hermanos, ¿verdad? Hicieron un excelente programa y desde Honduras van a estar transmitiendo todos los miércoles, comenzando desde las 19 horas y luego seguimos nosotros a las 20 horas. Así que saludos a todos los que están escuchando a través de Revelación TV, a través de la cadena Radial Revelación, a través de la emisora de la aplicación Seno, gloria al Señor. Y bueno, los que están en YouTube y Facebook y todo lo demás, gloria al Señor, los medios de comunicación, los medios sociales, gloria al Señor, que están disponibles los días miércoles. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que es un placer, hermano Félix, de volver a retransmitir Conquistando Nuestra Tierra. Gloria al Señor. Sé que tienen muchas preguntas. De hecho, seguro a lo mejor sobraron preguntas del domingo porque se hizo una programación media espontánea, ya que tuvimos que cubrir espacios cuando faltaron hermanos que no pudieron estar. Entonces ahí empezamos a elaborar y se cambió toda la programación del día domingo, pero se hizo la triple programación como un solo. Alabado sea el nombre. Fue un programa especial sin querer queriendo, como dicen por ahí. Amén, así es. Y ahí quedaron preguntas. De todas maneras, en la semana seguimos mirando, investigando sobre el tema que habíamos hablado, ¿no? Sobre el arca. Así que, bueno, estuvimos viendo algunas fotos ahí sobre lo que habíamos hablado, algún tema, pero hay algunas preguntas que surgieron en la semana y está bueno poder contestarle y poder hablar un poquito con la audiencia, ¿no? Para comunicarse. ¿Tuvo la oportunidad de ver el video? ¿Cómo? ¿Tuviste la oportunidad de ver el último video que se mandó? Sí, estuve viendo todo y a raíz de eso tengo varias preguntas para hacerle. Es impresionante. Pero bueno, sé que por ahí la gente, los hermanos, los amigos también tienen preguntas para hacer. Pueden comunicarse aquí por el WhatsApp 15 58 60 16 88 para preguntarnos. Y el apóstol va a estar contestando. El apóstol, porque es el que sabe, el que nos va a enseñar. Yo voy a hacerle las preguntas. Y él es el que se va a meter en el lío y va a contestar, ¿no? Me está metiendo camisa de 11 varas. Bueno, le largo la primera, ¿qué le parece? Bueno, quiero mencionar primeramente a los hermanos que están escuchando
que Ok. si miran a la parte de abajo de la pantalla, si está viendo a través del Facebook, el YouTube o a través del Revelación TV, ustedes van a encontrar todos los números donde quiera que estén, ¿verdad? Esos son números de WhatsApp, ¿verdad? Y ahí puedes, acuérdense que en el WhatsApp cuando vas a marcar un número, si estás marcando fuera, un número que es fuera del país, tiene que poner el signo de más, ¿verdad? Entonces ahí pone el signo de más esos números que usted ve ahí en Así es. pantalla. Está el número de Argentina, está el número de Chile, Guatemala, Honduras, México y United States, donde acá estamos presentes en este hermoso lugar. Gloria al Señor. Así que, mi querido hermano Félix, también todos los medios sociales abajo, gloria al Señor. En los medios sociales que usted ve abajo, hermanos, ¿verdad? Y tengo que ponerte, ahora que estoy viendo, no me di cuenta que no puse Telegrama. Voy a tener que poner el canal de Telegram, ¿verdad? Para los que tienen Telegram. Así es. Gloria al Así Señor. Ahí es. hay un canal de Telegram donde todos los días, gloria al Señor, y este programa de Conquistando Nuestra Tierra también lo vamos a poner ahí en Telegram, para que lo que pueden verlo, gloria al Señor, a través de esa aplicación vamos a estar subiéndolo en los medios sociales. Ahí tenemos en Facebook, en, gloria al Señor, en Instagram, en Parler, Rumble, YouTube y ahora Telegram, gloria al Señor. Estamos usando varios medios para, primeramente, eh, tener la oportunidad de alcanzar todas estas audiencias, hermano. Gloria al Señor. Amén. Y Amén. Amén. también por si por ahí nos llegan a censurar, pues tenemos un recurso por ahí, gloria al Señor, porque sí, hermanos, estamos en una época, ¿verdad? Donde el pueblo cristiano, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos específicamente, y no sé cómo estará en Argentina, pero acá estamos siendo censurados ciertas cosas. Si no les gustan, gloria al Señor. Y ahora estamos entrando en un problema que están viendo algo que se llama la ley de la igualdad aquí en los Estados Unidos, que eso va a ser, es un plan del diablo, sinceramente, es un plan de Satanás, pero no lo van a lograr porque el Señor está de nuestro lado y creemos que el Dios poderoso nos va a ayudar a vencer. Amén, gloria al Señor. Bien, Félix. Así es. Este, bueno, ahí le estoy avisando a Iván para que se conecte. Hay algunas preguntas que quiero hacerte. Estuvimos viendo en la semana algunas cosas de lo que estuvimos hablando el domingo, ¿no? El domingo comenzamos. Así, bueno, Este, lo habíamos comenzado antes, pero como que esto siguió y siguió y siguió. claro. Y estuvimos hablando sobre el arca de Noé, ¿no? Ujú. Y la primera pregunta que te habíamos hecho era, ¿cómo era el árbol de gofer, la madera de gofer, de dónde era? Bueno, en la semana llegó algunas fotos, estuvimos mirando y estuvimos investigando. Eh, es imponente, ¿no? Así El es. árbol, el árbol es imponente. Eh, pero bueno, ahí hay una pregunta, arranca una pregunta. ¿De qué lugar era nativo ese árbol? ¿De qué zona? Pues en realidad, Félix, no lo sabemos, pero ese ejemplar que vimos ahí, eh, o sea, donde se encuentra hoy en día, ¿verdad? Esa madera de gofer, Hoy, hoy en hoy. día, ¿verdad? Puede decir que había quizás en otros lugares. Creo que el Medio Oriente en el tiempo de Noé, eh, creo que era más fértil, ¿verdad? Porque, eh, gloria al Señor. Estaba el hermano Iván dice que no tiene la invitación, pero está en el grupo. La invitación está en el grupo, no, no lo ve. No, me lo mandaste a mí Sí, pero cuando yo te pedí. está en el grupo también. Gloria al Señor. Ah, No, ok, voy a enviárselo a él personalmente, pero tengan en cuenta que la invitación no cambia, es la misma, el código no cambia. ok, ok. El código, el password es el mismo, siempre va a funcionar no, es permanente, no cambia. Así que lo pueden tener, conectarse al mismo cada vez, gloria al Señor. Para que no digan, oye, ¿dónde está la invitación? Usa la misma que usaron la última vez. Y por eso, Ajá. ahí está, ahora sí. Sí, sí. Ahí está Iván. Gloria al Señor. Conectate nomás. Gloria al Señor.
Claro, yo también estaba lo mismo, estaba pidiendo, che, mandame la invitación, y era la hora y no me mandaba la invitación y tarda para conectarse. No, Eso, es la misma invitación, no cambia. ahora ya sabemos, está Ah, sí, bien. es la misma invitación, no cambia. Es un número permanente, porque yo tengo el Zoom, lo tengo pago, gloria al Señor. Gloria Bueno, a Dios. eh, eh, Ahí dice, recién me llegó la invitación. ay, ay, ay. Le voy a cobrar Bueno, le voy a cobrar che, multa por llegar tarde, che. che, tené misericordia de nosotros que estamos aprendiendo a manejar el Zoom. Le- eh, lo voy a multar por llegar tarde. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria al Ahí está, Señor. ahí está, ahí está mi hermano. Además, la Biblia dice, sufre penalidades. Gloria Conectá al la Señor. cámara, hermano. Ahí se va a conectar nuestro hermano. Bueno, en cuanto, en cuanto el origen del lugar, ¿verdad? Sí, Eh, bueno, el Medio Oriente, como usted sabe, hoy en día, Arabia Saudita, Irak, Irán, todos esos lugares son bastante, Jordania, desierto, desierto, desierto. ¿verdad? Pero acuérdense que cuando el Señor habla del jardín del Edén, ¿verdad? Dice, da la región geográfica, ¿verdad? Entre el Tigres y el Éufrates. Sí, Y ahí nace la civilización, ¿verdad? Ahí empieza la civilización sumeria, los acadios, los caldeos, los babilónicos, los de Mesopotamia, ¿verdad? Siempre hemos sabido que ahí es como la cuna de la civilización, ¿verdad? Pero si fue la cuna de civilización, ¿qué necesita para tener civilización? Necesita tener verde, necesita tener agua, necesita tener áreas vivibles. Amén. Pero hoy en día no lo son, se han secado esas áreas. ¿Qué ocurre, hermanos? De hecho, 2 de los 4 ríos, porque el Señor menciona 4 ríos, ¿verdad? Pero solo en el mapa de hoy usted ve 2 ríos y hay otros 2 que están desaparecidos. No están desaparecidos porque cuando lo captan por medio de satélite pueden ver dónde está la línea de donde estaban esos ríos, pero no lo puede ver porque los ríos se han secado. Entonces, obviamente, eso se fue secando, se fue secando. Posiblemente los árboles de cofer existían en esa área, pero hoy naturalmente existen todavía perdón, ajá. qué zona sería esa geográficamente entre los ríos? Entre los ríos, pues hoy en día sería lo que es Irak, ¿verdad? Ok. Irak, después te va a ver Irak que está conectado, está cerca de Afganistán, un poco más abajo, si mira el mapa, está Pakistán, no, perdón, está Irán, luego Pakistán, ¿verdad? Y luego la India. Entonces, en esa región, más o menos, ¿verdad? Ahí la cuna de civilización, pero en el norte de la India se encuentra un bosque que se llama el bosque, la preserva de Kerala, ¿ok? Y ahí existen, actualmente ahí sí existen esos árboles de gofer. Y como ustedes vieron, eran árboles impresionantes, son árboles impresionantes, gloria al Señor. Son un tipo una especie de cedro, son una especie de cedro, pero estos son árboles imponentes y usted puede ver cómo, de ahí como la madera, ¿verdad? Gloria al Señor. Y bueno, es que la Biblia se va comprobando solita. La pregunta quizás no te suena muy espiritual, hermano. Pero ¿por qué estamos hablando de esas cosas? Porque estas son cosas que comprueban la existencia de Dios. Que no pueden Sí. decir los hombres que la Biblia fue o es un cuento de hadas. Es real, es real. La Biblia, la palabra es real, hermano. Gloria al Señor. Adelante. Gloria al Señor. Está conectado mi hermano Iván Arboleda. Gloria al Señor. Y está, eso es peligroso cuando saca su libro de apuntes. Alabado sea el nombre de Jesús. Iván, Buenas noches, que Dios le... ¿Me escuchan? Te escucho claramente. Muy buenas noches, que Dios les bendiga a todos nuestros hermanos que están conectados a través de la sintonía de Cadena Radial Revelación, amén. Y este es su programa Conquistando Nuestra Tierra. Les saludo acá desde Chile. Y así como decía mi pastor Félix, ¿sabe? Quedó harto paño que cortar. Y el problema es que cuando uno se mete en el tema, empieza a profundizar, ¿ven? Y ahí es donde uno deja de dormir y empieza a soñar las preguntas y a respondérselas. Pero bueno,
todo es para edificación, amén. Oye, Iván, Así yo es. veo que pusiste una pizarra atrás. Va a Sí, empezar a escribir. tengo una pizarra ahí que de Va a repente la empezar, ocupo para hacer algunos estudios con los hermanos ahí en la radio. Ah, ok. va a empezar a escribir Era por ahí. si acaso ya empezar a hacer matemática. Pastor, apóstol, vamos a saludar al pastor Marcelo Pecio que está escuchando en Radio Rey de Reyes, dice, está conectado, dice, les estamos escuchando, bendiciones. Saludamos a... Bendiciones, Pastor Marcelo. Un abrazo de aquí desde los Estados Unidos para mi querido hermano Marcelo que está allá en, a ver cómo se llama el lugar, En Villa Mercedes, San Luis. Villa Mercedes, provincia de San Luis, perdón, ¿verdad? Sí, Amén, gloria al Señor. A ver, así que, bueno, aquí, entonces podemos decir ajá. que Noé estuvo en esa zona, en la India. Eso me sorprendió. Bueno, no, es que eso no está tan lejos de la área de Mesopotamia. Si usted mira Sí, el mapa, de hecho Mesopotamia es Asia, India es Asia, ¿verdad? Sigue siendo como la parte central, entre Irán, Pakistán, India, todo eso es como no es el Medio Oriente, pero definitivamente es el Oriente, ¿verdad? Y luego pues más allá del Oriente completo, ¿verdad? Sería China, pero sí, esa área... no, bueno, ahí está cerca de la cuna de la civilización. No está, India no está lejos de Mesopotamia, no está muy lejos de esa área. bueno, ves, ese dato no lo tenía. Cuando Ujú. aparece esto y dice India, digo, ¿cómo? Y ahí fue cuando me puse a mirar el mapa y está ahí cerca, Irak, Pakistán, India. Sí, no es una gran distancia, no, no, de hecho que no. A ver, había otra cosa más que en la semana el apóstol me afirmó que duró el arca 72 años en la construcción. ¿De dónde sacó ese dato? Mínimo 72 años, sí. Mínimo, no, dice máximo 72 años. Máximo, perdón, máximo, sí, máximo 72 Sí, años. Más adelante, cuando miré la genealogía de Shem, voy a buscarlo acá porque acá lo tengo, ¿verdad? ok. De Shem, para todos los que están escuchando acá, es Sem. Shem, exacto. Estoy la Che, pronunciación, la se pronunciación. volvió, se volvió argentino, porteño, se volvió Shem. No, es que Shem es la pronunciación hebreica. Amén, amén. Lo decía. El porteño diría Shem. Sí. Shem es la pronunciación en hebreo. ¿Ok? ¿En dónde lo vemos? Eh, Génesis 11:11. 11:11. Ujú. Ok. Dice 11, 11:10, 11:11. Ujú. 11:10. 11:10 más bien sería así. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Eso quiere decir que cuando estuvo el diluvio, ¿ok? Cuando ocurrió el diluvio, ¿verdad? Tenía 98 años. 98 años, ¿verdad? ¿Ok? 98 años. 98 años. Quítale por lo menos, digamos que se casó a la edad de 30 años. ¿Ok? Sí. O sea, más o menos usted va a tener unos 72 años por ahí. O sea que esa sería el tiempo máximo de la construcción del arca. Máximo 72 años. Porque dice que Noé construyó con sus hijos el arca, ¿cierto? Ajá, y ya los hijos estaban casados, ¿verdad? ¿Y cómo nos damos cuenta que a los 30 normalmente engendraban? Porque mira la lista acá abajo. Arfaxad vivió 35 años, engendró Sala.
Sala engendró hijos. Entonces Sala a los 30 años engendró a Eber. Eber tenía 34 años cuando engendró a Peleg. Peleg tenía 30 años cuando engendró a Reus, ¿verdad? Reus vivió 32 años y engendró a Serug. Entonces, a esa edad de los 30, ¿verdad? A esa edad de los 30, usted puede ver todas las generaciones y todos engendran a la edad de 30, 32, 35, por ahí andan, ¿ok? Entonces, podemos decir, ¿verdad? Pongámosle 30 años, ¿verdad? Sí. Una veraje de 30 años. Hay uno que hasta engendró a la edad de 28. Si ponemos un aproximado de 30 años cuando vayan teniendo hijos, ¿verdad? Entonces tendría cuando 68 años. a ver, él tiene 98 años cuando ocurre el diluvio. 38 Sí. le quitas 30 a 90, 68, sí, 68 años. 68 años. O sea, digamos 68, entre 68 a 70 años por ahí, más o menos. Puede ser el máximo que hubo durado la construcción del arca. Ahora, esto lo sacamos escudriñando la Biblia, ¿no? Pues la enseñanza que tuvimos siempre fue 120 años, ¿cierto? 120 A mí me años, sí. enseñaron eso, 120 años. Ajá. En las iglesias se están enseñando eso. Todavía se enseña 120 años. Pero es que en el capítulo 5, como el Señor dice que se cansó de la humanidad y dice, de ahora adelante la veraje el hombre va a ser lo más que son 120 años lo que va a durar, ¿verdad? Y usted vemos que va bajando. No es que desde ese momento, no, desde ya después del diluvio usted ve que va bajando las edades de los seres humanos, gloria al Señor. Van bajando, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se refería al Señor, que ya la gente no iba a vivir el mismo tiempo que vivían antes. ¿Ok? Amén, amén. Ahora, interesante, ¿se acuerda de que yo les dije a ustedes, hablando de las edades, se acuerda que yo les dije a ustedes de que parte de la fe de Noé era que tenía la palabra profética con él? Tenía a Lamec y a Matusalén junto con él, ¿verdad? Que eran patriarcas y Lamec era un profeta del Señor. Ahora, qué interesante. El padre de la fe, Abraham. ¿Ok? Abraham. Noé conoció a Abraham. Noé y Sem, los dos conocieron a Abraham. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Noé vivió 930 años. ¿Ok? Y ya los que salieron después de Sem, ya no vivían tanto tiempo. ¿Ok? Ya dejaron de vivir tanto tiempo. Ahí bajaron las edades, lo voy a mostrar, ¿verdad? Yo hice una gráfica. No sé si ustedes lo llegaron a ver, la gráfica. Sí. ¿Verdad? Estoy buscándola acá. A ver. Noé vivió 930. Ya Sem va bajando. 600. El otro vivió 400. El otro 400. Después el otro vivió 200. Los otros 3 vivieron 200. Después Nacor bajó 148. Tarea 205, 175. Entonces fueron viviendo menos. Como el Señor dijo que iban a ir viviendo menos, ¿verdad? Pero cuando nace Abraham, en usted ve la gráfica, Abraham tiene 891 años. ¿Cuando nace quién? Abraham. Ajá. Noé vivió hasta los 930. Ahora sí. ¿Ok? Noé vivió hasta los 930 años y cuando nace Abraham, él tiene 891. Sem vive hasta los 600 años y cuando nace Abraham, él tiene 469 años. ¿Ok? Abraham conoció todas las generaciones que vivieron antes de él hasta Noé. Toda esa gente estaban vivas. Ahora, pregunto, ¿estaban todos en el mismo lugar? ¿Se conocían o eran contemporáneos de una ciudad y de otra? Probablemente se conocían. Quizás no vivían en el mismo lugar. Sabemos que la tradición histórica, fíjate la tradición. La tradición histórica dice que Noé
Acuérdense que Noé termina en el monte Ararat. Pero la tradición histórica dice que Noé terminó viviendo en la isla de Creta con Sem. Ajá. Para esas cosas hay que a veces ir a recursos extra bíblicos. Sí. Extra bíblicos. Por ejemplo, se sabe de que Abraham, por un tiempo, el papá de él lo mandó a vivir con Noé y Sem. Eso no lo dice no está en la Biblia, ¿ok? No está en la Biblia. Pero entonces, ¿cómo lo sabemos? Porque hay un libro que la Biblia menciona. La Biblia menciona el libro de Yacer, ¿ok? ¿Qué es el libro de Yacer? No es un libro canónico, no es un libro inspirado, no es un libro de la Biblia, pero era un libro respetado. Porque Yacer era como un historiador, ¿ok? Era como decir, como nosotros hoy en día, nosotros respetamos, ¿verdad? Los libros, no, obviamente no son Biblia, pero utilizamos lo que escribe, por ejemplo, Josefo, ¿verdad? Digamos que serían libros históricos, que de ahí sacamos alguna información que Exacto, nosotros... como Josefo, como Filo de Alejandría, como Tácitos, como Herodotos. Todos son libros que la historia, son historia humana, simplemente eso. No son ficción, tampoco son Biblia, simplemente son crónicas de lo que pasó y van anotando tú lo fulano. Entonces, el libro de Yacer es un libro fue respetado porque la Biblia lo menciona 2 veces. ¿Ok? Sí, amén. La Biblia lo menciona 2 veces, ¿verdad? Habla ¿Dónde? Josué 10:13, si quiere buscar, hermano Félix, Josué 10:13, y si Iván quiere buscar 2 Samuel 1:18, ¿verdad? Hay libros extrabíblicos que dan cierta referencia, pero son libros históricos, no son Biblia, ¿verdad? Pero es como decir, voy a usar una enciclopedia, ¿verdad? Amén. Usted sabe que en una enciclopedia vas a encontrar información, ¿verdad? Y la información de la enciclopedia prácticamente es información verídica, ¿no? ¿Verdad? Estudiosos que ponen ahí qué pasó, ¿verdad? ¿Cómo es que conocemos la historia de nuestro país? Pues están en los libros de historia, ¿verdad? No está en la Biblia, pero está en el libro de historia. Amén. Entonces, Amén. Josué 10. Josué 10, capítulo 13. Versículo 13, perdón. 10:13 dice, Josué 10:13. Sí. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Está mencionado el libro aquí. Amén. Es un récord secular, no es inspirado, pero es un récord secular. O sea, Sí. está diciendo, sí pasó esto en la historia, ya un historiador está diciendo, hay un testigo diciendo, sí, esto en verdad sí ocurrió, ¿verdad? Iván tiene 2 Samuel, ¿verdad? Amén. Dice 2 Samuel, versículo 18, y dijo que debía enseñar a los hijos de Judá, he aquí que está escrito en el libro de Yacer. Amén. Que usaban el libro de Yacer como un libro de historia, ¿verdad? Un libro de historia secular. Amén. Gloria al Señor. De hecho, el diccionario hebreo dice que Yacer era un antiguo libro de historia y era llamado libro recto o libro de Yacer, y que está mencionado en Josué 10:13 y 2 de Samuel 1:18, y para entender más se puede ver la raíz hebrea número 3474, Yazar. Sí, el de números, ¿verdad? Como no lo dice muy claro, pero al aparente ver hay una referencia al libro de Yacer en
en ese versículo también. Es un libro secular que usaban como referencia porque era un historiador, ¿verdad? Entonces, ese historiador, ¿verdad? Escribe, obviamente, si lo menciona la Biblia, porque era respetado, ¿verdad? Si lo menciona la Biblia es porque era algo quizás más era fidedigno. Como no era un libro espiritual, no podía incluirse en el canon de la Biblia, porque la Biblia es un libro espiritual, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no era verídico, ¿verdad? Y hay datos. Entonces en ese libro habla de que Abraham fue a vivir un tiempo con Noé y con Sem. Imagínense, entonces Sem fue, la gente dice, no, pues cuando el Señor escogió a Abraham era un nómada del desierto y que simplemente Dios se lo dio por escogerlo a él. Pero desde su niñez ya el Señor había estado ya educándolo en la fe, en la palabra. Imagínense, Abraham tuvo una fe tremenda, y esa fe fue educada por dos hombres. No dice en ninguna historia que Taré o Nacor o alguno de los otros antepasados fueron enviados a vivir con Noé y Sem. No, ninguno de ellos no. ¿Por qué específicamente Abraham? Porque ya Dios tenía sus ojos sobre Abraham. ¿Okay? Ya tenía sus ojos sobre Abraham, ¿verdad? Abraham no era cualquier neófito. Él conocía las cosas del Señor, entendía las cosas del Señor. ¿Por qué? Desde su niñez, desde su pequeñez, gloria al Señor, estaba con dos hombres de fe, ¿verdad? Dos hombres de fe que habían visto la mano poderosa de Dios en el diluvio y vieron el acto sobrenatural de cómo Dios salvó al mundo, gloria al Señor. Imagínese, ¿no cree usted que la historia de Noé, de escuchar a Noé y a Sem hablando, no era uno solo, Noé y Sem hablando, ¿verdad? Dos patriarcas de la fe, alabado sea el nombre de Jesús, que fueron testigos de un gran milagro de parte del Señor, y eso se lo inculcaron a Abraham. Igual que Noé. Noé vivió con dos grandes patriarcas de la fe. ¿Por qué? Porque Lamec y Matusalén, ¿verdad? Tenían un padre, Enoc, que fue trasladado al cielo, ¿verdad? Sí, y ellos vieron, o sea, fueron testigos de que Enoc ya no estaba. Ellos conocieron a Enoc, era el abuelo de Matusalén, era el papá el abuelo de Lamec, el papá de Matusalén. Y ellos contaron de que el abuelo se lo llevó el Señor. Y ellos fueron testigos de eso. Entonces le inculcan esa fe, ¿verdad? A Noé. Así que Noé vivió con estos hombres, inspirándoles en la fe, casi hasta que llega el momento del diluvio. Y Abraham, antes de ser llamado, tiene la inspiración de Noé y de Sem, gloria al Señor, hombres de la fe, contándoles de las maravillas que hizo el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Sí, además, cuando era pequeño, ¿no? Cuando era chico, fue a vivir en ese lugar y cuando somos chicos somos lo que más recibimos, somos una esponja aprendiendo, queriendo entender, nuestra mente está libre de todas las cosas y podemos aprender más rápidamente. Entonces imagino que esa criatura debe haber recibido todo lo que estos hombres le hablaban, ¿no? Aproximadamente dice que él fue allá, estuvo, según el libro Yacer, él estuvo presente para la muerte de Noé. Así que él estuvo ahí unos 29, los 28 años que vivió en el tiempo que estuvo Noé. Y estuvo Sem un tiempo. Dice que vivió allá como unos 35 años, más o menos. Vivió en ese lugar. Así que fue educado por dos grandes patriarcas que sobrevivieron el diluvio. Claro, la Biblia no habla de eso. Muchas veces tenemos que ir a recursos extrabíblicos, ¿verdad? Y porque la verdad que la fe de Abraham, ¿verdad? No fue una fe que vino por eso que la palabra dice, instruye al niño en su camino, que para cuando sea grande, ¿verdad? No sea parte de ellos, ¿verdad? Pero si vemos el contraste de Taré, ¿verdad? Y Nacor, ¿verdad?
el abuelo y el papá de Abraham, pues, ¿qué hacía el papá de Abraham? El papá de Abraham fabricaba ídolos. Fabricaba ídolos. Se le fue el micrófono a Che. ¿El papá de quién? El papá de Abraham, la Biblia cuenta que él hacía ídolos. ¿Verdad? Fabricaba ídolos con sus manos. ¿Verdad? Qué bárbaro. Entonces, obviamente esos dos hombres no tuvieron la misma educación que tuvo Abraham. Abraham tuvo la oportunidad de ir a porque dice, si empezámoslo bien, si los padres de Abraham fueron idólatras, entonces, ¿de dónde surge la fe de Abraham? Pues Abraham fue educado desde niñez en los caminos del Señor. Amén. Está muy callado, Iván. Estoy leyendo un poquito del libro de... Se enganchó. Se enganchó con el libro de Shachén, ¿cómo es? Hacer. Hacer. Estoy leyendo ahí un poquito del libro de Hacer. Me costó engancharme porque todos los nombres están en hebreo, ¿puede ser? Creo que si se lo busca va a encontrarlo en inglés y español. Aquí estoy viendo las descendencias de Shem. Sí. Sí, está bueno. Lo vamos a descargar para seguir ahí leyéndolo. Preguntas, conociendo un poco más. Amén. Gloria al Señor. Bueno, el hermano Félix se ha lucido haciendo preguntas. Vamos a darle oportunidad al hermano Iván ahora. No, yo no voy a hacer preguntas muy difíciles, pero algo que me han hecho la pregunta. Ok. ¿El diluvio fue mundial o solamente en una parte de la Tierra? Mundial. ¿Eso está escrito en la Biblia? Está escrito en la tierra, hermano. Hay evidencias geológicas en toda parte del mundo. Aparte de eso, no hay una sola cultura del planeta. Una sola cultura que los nativos o indígenas no tienen una historia o su propia versión del diluvio. Amén. ¿Okay? Hasta los aztecas hablaron de un diluvio. Los olmecas, los incas, los mayas. Amén. Toda civilización mundialmente, los aborígenes de Australia, la mitología griega, norsa, romana, sumeria, babilónica, caldea, los chinos, los orientales, toda civilización que existe en el mundo, ¿ok? Amén. Hasta los egipcios tienen una historia acerca de un diluvio, claro, la versión oficial, la auténtica, que no aceptamos, ¿verdad? Imitaciones, pero la auténtica obviamente es la Biblia que habla claramente cómo fue y cómo ocurrió y qué pasó. Y es el único arca que ha sido descubierta en el monte Ararat, exacto, donde dijo el Señor que llegó a descansar. Ahí está el barquito ahí, gloria al Señor. Ya hemos visto evidencia, le he enseñado fotos, le he enseñado de todo, gloria al Señor. Tiene hasta, como le dije, una arandela de titanio, pero no lo confunde con el Titanic porque este no se hundió. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero cada cultura en la humanidad tiene una historia acerca del diluvio. Amén. Así como lo dice usted, a veces cuando queremos buscar y escudriñar un poco más, a algunos no les gusta, pero yo lo prefiero, saltar también a libros históricos y comentarios bíblicos que me puedan rellenar esas partes que no entiendo o que estoy leyendo ahora un libro que se llama La Guía Completa de la Biblia, que lo escribió Stephen Miller. Y aquí hay un comentario acerca del diluvio y dice que ha existido un debate toda la vida si el diluvio fue en la totalidad del mundo como lo conocemos nosotros o en algún sector focalizado solamente ocurrió este desastre, porque hablan de desastre, porque desapareció
la tierra como la conocía esa generación y se empezó a vivir en un mundo totalmente diferente. Y lo que habla este escritor es que quizás en la Biblia no hay pruebas para poder decir a ciencia cierta que fue un diluvio mundial, pero cuando no lo dice la Biblia, así como lo decía usted, hay más de 70 civilizaciones que dicen en sus culturas que existió un diluvio, entre ellos los aborígenes americanos, los chinos, los isleños del Pacífico Sur, incluyendo en Medio Oriente, donde existe una epopeya de un héroe mitológico llamado Gilgamesh, y que él dice que era un babilonio, él escribe que una persona de Babilonia se salvó del diluvio construyendo un arca, entrando él y su familia junto con animales, y así pudieron salvarse del diluvio para poder vivir nuevamente, y que este hombre lanzó una paloma para que trajera una prueba de que las aguas habían descendido. Entonces, si bíblicamente no lo queremos aceptar, históricamente está comprobado que el diluvio existió, porque no tan solo nosotros como cristianos lo defendemos, sino que hay muchas culturas, más de 70, dice este libro, que tienen una historia con el diluvio. No, hay también, hermano, las pruebas geológicas en las piedras. Mira, dice la palabra del Señor, que si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar. ¿Okay? ¿Verdad? Y aquí literalmente, ¿verdad? Usted ve en las piedras, por ejemplo, el Gran Cañón de los Estados Unidos, ¿verdad? Ese cañón. Usted puede ver el cambio de piedra, el cambio de niveles, ¿verdad? Ellos miden la historia, lo histórico por las capas, ¿verdad? Y se mira que al año 4000, en cualquier capa geológica del mundo, en cualquier lugar, entre ese alrededor de los hace 4000 años atrás, ¿ok? Lo de Noé ocurre casi unos 4000 años atrás. Ya la Tierra creo que tenía como 2000 años de existencia, ¿verdad? 2000 años de existencia, porque acuérdense que estamos en el año hebreo 5781. Ese es el año hebreo, el calendario hebreo que estamos ahora, ¿ok? El calendario hebreo supuestamente viene desde Adán para acá, ¿ok? A ver. Y suena como una contradicción decir que la Tierra fue construida o fue creada hace 6000 años atrás. Pero le voy a dar una pizquita, pero no vamos a entrar en el asunto. Entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 pudieron haber existido billones de años. Pero eso para otro día, porque si entro ahí, entonces tengo que hablar de los dinosaurios. Otro tema. Mi pastor Neil, le doy un dato. Ajá. Según los estudios geológicos, hubo una inundación alrededor del año 4500 a.C. y esta tuvo lugar alrededor de 200 millas al norte del monte Ararat, el pico más alto de la cordillera del mismo nombre. Bueno, es lo que le decía yo. Pero no solo el monte Ararat. Es que esa misma capa que hablan ellos, se ve en todo lugar geológico del mundo. Y hablando de Gilgamesh, acuérdense que es la épica, ¿verdad? Es la épica babilónica, ¿verdad? Pero y es la más cercana al de la Biblia. Pero ¿de dónde vino Abraham? De Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos, Irak. Babilonia, más específico. ¿Ok? Seguro que los babilónicos escucharon la historia acuérdense, Abraham va y se educa con Noé y Sem, los dos sobrevivientes, ¿verdad? ¿Ok? Va y se educa con Noé y Sem, ¿ok? En algún momento regresa, ¿verdad? A Ur de los Caldeos, a donde están sus padres nativos, Taré, Nacor, el abuelo y todo eso.
un tiempo vuelve a regresar y el Señor lo saca de Ur de los Caldeos. Estando en Ur de los Caldeos, estoy seguro que Abraham contó la historia, ¿verdad? Solo que la historia o los antepasados de Abraham contaron la historia. Ahora, lo único que la historia se fue pervirtiendo, ¿ok? La historia se fue pervirtiendo. ¿Por qué? Porque ya Nacor y Taré eran idólatras. Entonces ya habían mezclado la verdad la verdad de Dios. Entonces la historia de Gilgamesh está mezclada con algunas cosas paganas, ¿ok? No es la historia pura de la Biblia. Igual cuando el otro hijo de Noé, Ham, acuérdense que fue el que vio a su padre desnudo, Ham, ¿verdad? Fue Ham. Vamos a ver, capítulo 6. ¿Recuerdas cuando Noé estaba embriagado? Acá. Acán, perdón. Acá. ¿Ok? Capítulo 9. Sí. 22. Así, correcto. Cam. Quiero ver también los descendientes de Cam para mostrarle algo también. Ok. A ver, encuentro aquí. Oh, sí, en el capítulo 9 para ver la descendencia de esta, los descendientes de Noé, ¿verdad? Los descendientes de los hijos de Cam están en el versículo 6. Cam, Cus, que es Cus, que viene siendo la nación de Etiopía, Misraim, que viene siendo Egipto, Fut, que viene siendo Libia, Canaán, pues ya saben dónde está Canaán, ¿verdad? ¿Ah? Y todas estas. Y Cus engendró a Nimrod, imagínense Nimrod. Nimrod que edificó la torre de Babel. Pero llega un momento, ¿verdad? Que Cam, ¿ok? Cam, todos estos, los tres muchachos agarraron para su lugar, ¿verdad? Sem estuvo en la área de Palestina. Cam se va al área de África y lo que Jafet se va hacia Asia, ¿verdad? Entonces Europa se va desarrollando, la gente blanca, ¿verdad? Ahí salen las tres razas de la humanidad, ¿verdad? Cam va migrando de Palestina para arriba hacia Europa, ¿verdad? Todos sus descendientes van para esa área. Los asiáticos con Jafet van para el otro lado, para el oriente, y Cam, ¿verdad? Es que digo Ham porque en inglés dice Ham, hacia el sur, ¿verdad? Hacia el sur, los países del África y de la Arabia, ¿verdad? Y por eso que son de piel oscura, esos son descendientes de. Entonces ahí tiene el desarrollo de las tres razas, hermanos, ¿ok? Tiene el desarrollo de los asiáticos, de los morenos y de los blancos, ¿ok? De ahí donde vienen nuestras tres razas, gloria al Señor. Estoy mirando aquí, ¿verdad? De Canaán, ¿verdad? De Canaán surge uno que se llama Ham, ¿ok? Y ese Ham, ¿verdad? O los hamateos, que le dicen, ¿verdad? Llegan a controlar a Egipto, ¿ok? Llegan a controlar a Egipto, a Misraim, que es Egipto, ¿ok? Y ahí se pervierten, ¿verdad? Y por un tiempo los hijos de Sem invadan, ¿verdad? Esto está ya en los libros históricos. Los hijos de Sem, cuando se ven que los hijos de Cam, o los amanitas, ¿verdad? Los hijos que son hijos de los hijos de Canaán, se pervierten y empiezan a paganizarse. Entonces ellos invadan, ¿verdad? Al sur por un tiempo, para limpiar del paganismo, ¿ok? Y entonces ese grupo que fueron al sur e invadieron a Egipto en ese tiempo y llegaron a serlo por un tiempo faraones de Egipto, esos se llaman los famosos Ixos. ¿Se ha escuchado los Ixos?
La palabra Hyksos. ¿Okay? Hyksos quiere decir la palabra Hyksos, quiere decir reyes pastores. ¿Ok? Reyes pastores. Entonces ellos fueron a pastorear a Egipto por un tiempo. Porque Egipto se había desviado. Ahí fue cuando ese desvío fue cuando salió todo el panteón de los egipcios, de Ra y de Isis. Entonces ya no estaban alabando un solo Dios. Y entonces toda esta misma cuestión se repitió en muchos lugares. Y entró el paganismo y ya se desviaron de la verdad que conocieron cuando estaban Noé y Sem vivos. ¿Amén? Claro, la línea mesiánica, la línea de Abraham, ¿verdad? Hasta la familia de Abraham ya se estaba permitiendo, como le dije, Nacor y Taré ya eran idólatras, pero el Señor, lo bueno es que Dios educa a Abraham en casa de Noé y Sem, ¿verdad? Entonces, de ahí el Señor saca, dice, de aquí, mira, todas las naciones ya se habían pervertido. Aparte de Israel, aparte de Abraham, todas las naciones ya se habían pervertido. Estaban metidos en el paganismo. Entonces, por eso el Señor escoja a Abraham y de ahí forma una nación de él. Gloria al Señor. Una nación que tiene un solo Dios. A Jehová de los ejércitos. Alabado sea el nombre de Jesús. Qué bárbaro. Sí. Qué tremendo. La historia, hermano, yo les insto que investigan las historias seculares de aquellos tiempos, ¿verdad? Van a encontrar mucha material, gloria al Señor. Mucha material. Amén. Y si te dijera, ¿dónde están las 10 tribus del norte? ¿Dónde están las 10 tribus del norte? Que hasta dónde llegaron se sorprenderían ustedes. Me parece que se lo vamos a dejar para el próximo programa. Las 10 tribus del norte. ¿Hasta dónde llegaron las 10 tribus del norte? Okay. Y se van a dar cuenta por qué Estados Unidos es tan bendecido. Las 10 tribus del norte. Bueno, esa es tarea para la semana. Sí. Gloria al Señor. Qué bueno poder compartir esto. Estamos aprendiendo de nuevo, ¿no? Así es, hermanos. Bueno, no se para de aprender. No, es verdad. Es verdad, y ahí nos damos cuenta que muchas veces nos enseñaron no de acuerdo a la Biblia, sino de acuerdo a lo que tal vez por ahí el hombre piensa, ¿no? Bueno, sí nos enseñaron muchas cosas de la Biblia, Fede. Lo que pasa es que quizás no... Yo creo que muchas veces pensaron que no querían mirar los recursos extrabíblicos, ¿verdad? Que no hay, mira, esa hipocresía hacer eso. ¿Por qué? Porque si hacemos una tarea en las escuelas, toda la vida, ¿qué hacíamos nosotros? Buscábamos en la enciclopedia, buscábamos en los libros de historia, claro. Los libros de gramática, buscábamos la literatura, ¿verdad? Cervantes, lo que sea, quien fuera, ¿verdad? Los libros culturales, ¿verdad? El desarrollo de nuestra civilización, la reforma, mirábamos el arte de Miguel Ángel, de Leonardo da Vinci, mirábamos todas esas cosas, ¿verdad? Y le damos mérito a esas cosas y decimos, ok, sí, esa es parte de nuestra historia. Pero también la historia, en esos tiempos también, aparte, o sea, la Biblia, tenemos que acordarnos, la Biblia es un libro espiritual que contiene historia. Pero el énfasis de la Biblia no es la historia. El énfasis de la Biblia es la salvación del hombre, ¿ok? Por eso es el libro más importante que existe, ¿ok? Porque con todos los libros que existen, si no tenemos la historia, si no tenemos la base, la salvación, la redención del hombre, ahí estamos fritos, hermanos. Gloria al Señor. ¿De qué nos sirve tener conocimiento, verdad? Amén, así es. Pero hay recursos extrabíblicos, históricos, ¿verdad? Que podemos, ¿verdad? Entender qué fue lo que pasó, ¿verdad? La Biblia no va a hablar de eso simplemente porque no es su concentración. ¿Okay? Es un libro espiritual. ¿Okay? Su centro es la salvación, la redención del hombre. Un libro de historia no está escrito para la salvación, está escrito simplemente para escribir qué fue lo que pasó. ¿Okay? Entonces los libros históricos dicen, esto fue lo que pasó, esto es lo que pasó. Gloria al Señor. No hay nada malo en mirarlos, gloria al Señor. No podemos basar nuestra fe en un libro secular. ¿Ok?
no podemos basar nuestra fe en un libro secular, podemos basar nuestra fe en la Biblia, pero estos libros históricos sirven para comprobar que lo que dice la Biblia es verdad. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Igual que la arqueología, igual que la geología, ¿verdad? Todas esas cosas, la ciencia ayuda a comprobar, ¿verdad? Las genéticas, ¿verdad? Hablamos del nombre del Señor, ¿verdad? Impreso en nuestro ADN. Las genéticas, ¿verdad? Comprueban la Biblia. La ciencia en total comprueba la palabra del Señor, amados hermanos. Gloria al Señor. Amén. Eso Amén. es lo lindo. Gloria al Señor. Pero el Señor no se molesta que miremos esos recursos. Hay ciertos libros que sí les digo a los cristianos, ojo, hay ciertos libros. No te metes en buscar historia en los libros de los gnósticos, ¿ok? No te metes a buscar ahí. Cuidado con el tal libro de Enoch, ¿ok? Amén. Cuidado con el tal libro de Enoch, ¿ok? No todo lo que está escrito ahí. Hay pedacitos que sí y hay pedacitos que no. Hay libros de la apócrifa, los libros apócrifos, que contienen ciertas verdades, pero no son totalmente espirituales y algunos son para desviar. ¿Ok? Amén. Son falsas doctrinas que fueron para desviar. Sin embargo, los incluyen en algunas Biblias, no los recomiendo. Los libros Macabeos son libros históricos. No son malos, pero fueron incluidos y no son libros espirituales. Sirve para historia, es un libro histórico. Podés sacar información, pero no son es información. Porque, y en Macabeos encontramos, ¿verdad? De cuando Antíoco, ¿verdad? Profana el templo. Por eso que los Macabeos hicieron, es una historia de la independencia de Israel entre el imperio griego, al imperio romano, un tiempo de independencia que tuvo Israel. Gloria al Señor. Macabeos escribe esa historia. Simplemente es eso. Es solamente historia, pero no es espiritual, no es canon. Gloria al Señor. Entonces, tenemos que tener cuidado que recurso. Amén. Gloria al Señor. Y Iván el librito que tenía. Y Iván sacó el libro ese para darle bibliazo a la gente. Gloria al Señor. El libro gordo de Pepe, te parece. Estaba, bueno, cada día se aprende un poco más. Bueno, no tenía idea de que, nunca había leído de que Abraham había vivido con Noé. Vivió poco, según el libro de Yasé, vivió poco, pero vivió. Porque ahora puedo entender el motivo por qué Abraham llega a la casa de Noé. Fue porque él se enfrentó a su padre, Taré, porque su padre fabricaba ídolos, fabricaba mis Elohim, dice el libro, mis Elohim, dioses. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice que, este libro dice que Abraham entró y los destruyó. Y Taré fue a acusarlo delante del rey, que era Nimrod. Y Nimrod buscó para matar a Abraham. Y entre todo Dios se manifiesta, según este libro, Dios se manifiesta en la vida de Abraham, lo salva de en medio del fuego y escapa. Y lo esconden por un mes en la casa de Noé. Así es. Lo esconden un tiempo. Y entonces él tiene la educación de Noé. Imagínate. Era joven todavía Abraham. Era joven. Joven a lo que son los años de ese tiempo, porque esto pasó alrededor de los 52 años de Noé. Exacto. Disculpe, a los 52 años de Abraham. De Abraham, sí, 52, sí, correcto. Pero se logró conocer a Noé, logró conocer a Sem. Yes. Fue inculcado en la fe por estos dos varones que, imagínate, que por un tiempo, ¿verdad? Es algo tremendo. Mire, este pedacito es cortito y dice, y Abraham fue escondido en la casa de Noé por un mes, hasta que el rey había olvidado el asunto. Está hablando de Nimrod.
Bueno, usted está hablando cuando fue escondido. Sí. Le temía al rey. Usted está hablando cuando él fue escondido en la casa de Noé. Pero él había sido educado también por un tiempo anteriormente. Ya. Sí, ya. Tengo que leer otra parte entonces. Sí, ya él tuvo un tiempo. No sé si está en el libro de Yacer, creo que está en el libro de Yacer, pero no sé si había otro recurso también que habla acerca de eso. Pero sí, tuvo la experiencia de conocer a estos varones de Dios que le inculcaron en la fe, ¿verdad? ¿Por qué reaccionó Abraham de esta forma? Porque alguien le inculcó la fe, ¿verdad? Y obviamente no eran su propio padre, porque su padre y su abuelo eran idólatras. Eran idólatras. ¿Qué le podían enseñar a ellos? Estaban haciéndole ídolos a Nimrod. ¿Ok? ¿Y quién es Nimrod? Mira, hay un ídolo, ¿verdad? Donde encuentran, ¿verdad? Después de que Nimrod muere, Nimrod lo encuentran puesto en los brazos de su madre, ¿verdad? Los brazos de su madre. La mamá de Nimrod también es bien famosa, pero ya se me olvidó el nombre de ella, ¿verdad? Esa misma escultura, esa misma imagen, usted lo encuentra en los católicos. ¿Okay? ¿No es Semiramis? Semiramis, exacto. Semiramis con Nimrod. Esa misma imagen la encuentra en la iglesia católica. Bueno, se supone que de ellos sale Tamuz, ¿o no? Es la piadosa, ¿verdad? Es la imagen de la piadosa, ¿verdad? Donde usted ve que encuentra la madre, aquella estatua que usted ve en la iglesia católica, donde se encuentra a María cargando el cuerpo de Jesús crucificado, ¿verdad? Lamentándolo a ella. Esa misma imagen es la imagen de Semiramis con Nimrod. De ahí básicamente toda la base de la iglesia católica sale de la religión de Nimrod. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los clérigos babilónicos, los sacerdotes babilónicos, ¿qué hacían ellos? Usaban ¿cómo se llama esas cosas negras esas? ¿Cómo le dicen eso? La sotana. Usaban sotanas, la sotana, ¿verdad? Y no tenían relaciones. ¿A qué le suena eso? Qué bárbaro. De ahí viene la religión. La religión babilónica es básicamente la religión de Roma. Amados. Tenían ese voto de castidad, ¿verdad? Y usaban las sotanas. La pietra, que le dicen en italiano, la pietra es la imagen de Semiramis con Nimrod, es la misma imagen de María con cargando el cuerpo de Jesús. De ahí viene esa adoración, ahí viene esa cultura, todo eso viene de ahí de Babilonia. Porque dice la Biblia, Babilonia la gran ramera en Apocalipsis? Ya Babilonia no existe, pero existe Roma. Existe Roma, amados hermanos. Roma heredó la religión babilónica y le puso el nombre de Cristo para esconder lo que verdaderamente es. Es la gran ramera, ¿verdad? Y el Papa dice que es la voz que es el vicario de Dios. El vicario de Dios es el Espíritu Santo. La única voz de Dios es el Espíritu Santo, ¿verdad? Sí. Pero el vicario simplemente, ¿cuál Dios? De su padre Satanás, ¿verdad? Es simplemente parte de la Trinidad satánica que vamos a ver en Apocalipsis. Es el falso profeta. Eso es lo que es el Vaticano. El Vaticano no es el anticristo. El Vaticano es el falso profeta, que es la voz, ¿verdad? El que inspira a que el mundo adora a Satanás y a su hijo, el anticristo, ¿verdad? Y todo eso lo vemos desde el comienzo imagínense, lo vemos hasta la vida en la historia de la vida de Abraham, ¿verdad? Como Nimrod, imagínense. Si esa era la cultura que existía en Ur de los Caldeos, donde vivía Abraham, tenía que tener una influencia espiritual. Y esa influencia espiritual era Noé y Sem. Gloria al Señor.
Como le dije, la historia es cíclica, hermanos. La historia es cíclica. Y la Biblia cada día se comprueba, amados hermanos, que es real. Amén. Gloria al Señor. La Biblia cada vez se comprueba que es real. Gloria al Señor. Se nos está acabando el tiempo. Se nos acabó el tiempo. No, nos pasamos, gloria al Señor. Gloria al Señor. Nos pasamos de tiempo. Pero bueno, como es nuestra propia cadena, no hay problema. Gloria al Señor. La próxima semana, ahora sí, la próxima semana vamos a entrar, gloria al Señor, a lo que es el arca del pacto. Le prometo que la próxima semana ya. El arca del pacto. Amén. El arca del pacto, que también tiene su historia en el pasado. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Dónde está el arca del pacto? ¿Dónde está el arca del pacto? ¿Ok? Le voy a decir esto. Indiana Jones no lo tiene. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos a investigar. Vamos a investigar. Vamos a aprender un poco más. Amén, gloria al Señor. Gracias al profeta Jeremías. No lo tiene Indiana Jones. Gloria al Señor. Bueno, hermano, la próxima semana estaremos acá en su programa Conquistando Nuestra Tierra. Les agradezco su sintonía. Gracias al Señor que pudimos estar con ustedes en esta hermosa noche. Les invito a que la próxima semana, gloria al Señor, comparte con nosotros. Mientras tanto, conquista a esta tierra, conquístalo con Cristo. Él ha vencido al mundo. Amén. Que el Señor les bendiga. Los domingos, manténgase